Hola, buenas tardes chicos. Bueno, vamos a seguir con el último tema de la unidad 3. Esto es esterilidad. Ya vimos lo que era desinfección, descontaminación, cómo descontaminamos un material que vamos a utilizar en quirófano, los diferentes tipos de elementos críticos, semicríticos, no críticos. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es esterilidad y esterilización. Bueno, como todo tema nuevo, lo que tenemos que buscar primero es qué significa la palabra, para justamente poder entender el resto del tema. Bueno, lo que busqué yo para que ustedes sepan qué es lo que es esterilidad o esterilización. La esterilidad es la ausencia de todo microorganismo vivo, como bacterias, virus y esporas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de desinfección había desinfectantes que mataban todo menos las esporas? Bueno, en este caso, en la esterilidad, justamente lo que hace es directamente mata todo tipo de microorganismos vivos, como bacterias, virus y esporas. Su propósito, o sea, el propósito es la esterilización, y la esterilización es reducir la probabilidad de transmisión de enfermedades al nivel más bajo posible. O sea, a través de esta esterilización lo que hace es matar todos los microorganismos, entonces no habría ningún motivo por el cual el paciente sufriera de algún tipo de infección o de transmisión de alguna enfermedad, porque justamente están destruidos todos los microorganismos vivos. El problema es que si ese proceso de esterilización no se llevó correctamente, o en el lapso de esa esterilización sucedió algo, que ese tiempo de esterilización del material no fue el correcto, bueno, ahí justamente el material no estaría estéril y por lo tanto no habría matado todos los microorganismos. La contaminación de los tejidos corporales con elementos no estériles puede conducir a una infección grave. Es justamente lo que yo les decía. Si ese instrumental no está esterilizado correctamente, entonces puede producir una infección cuando se realice la cirugía. Por eso es muy importante saber cuáles son los métodos de esterilización y cómo es el proceso de esterilización. Tanto en la diapositiva anterior como en esta diapositiva yo les coloqué unas fotos donde muestra cómo se trabaja en el servicio de esterilización. En una de las fotos están manipulando el material que ha sido esterilizado, y en el otro el personal de esterilización está manipulando material que está saliendo de lo que sería uno de los aparatos esterilizadores. Tiene colocados esos guantes negros de goma porque justamente trabaja a mucha temperatura, entonces ese material que sale a una temperatura muy alta, entonces se encuentra muy caliente, y si no se coloca la protección adecuada uno puede producir algún tipo de quemadura. Bueno, para saber los métodos de esterilización primero tenemos que saber estos tres elementos: concentración, tiempo y temperatura. La concentración es lo que se refiere a la cantidad de agente utilizado durante el proceso, o sea, cuánto va a ser del agente esterilizador que vamos a utilizar de acuerdo al material que coloquemos para esterilizar. Si es mucho material, obviamente va a ser mayor la cantidad del agente esterilizador. El tiempo, bueno, la palabra lo dice, cuánto es el tiempo que va a estar ese material en ese aparato esterilizador para que todo el agente esterilizador tenga contacto con las superficies del material, o sea, para que esté esterilizado todo el material completo. Y la temperatura es cada agente usado durante la esterilización tiene un rango de temperatura efectivo que es específico para cada agente en particular. O sea, depende del método de esterilización, va a ser el tiempo que va a estar ese material esterilizándose. Hay algunos métodos que trabajan a altas temperaturas y otros métodos que trabajan a temperaturas más bajas. Así que depende de dónde vamos a colocar el material, es la temperatura que va a requerir.
Bueno, ya sabemos los tres elementos de los cuales está conformada la esterilización. Ahora vamos a ver los métodos de esterilización. Tenemos método físico, que es calor seco y calor húmedo. El calor seco lo van a encontrar como calor seco o estufa, y el calor húmedo lo van a encontrar como calor húmedo o autoclave. Los métodos químicos serían los líquidos y gaseosos, como el famoso óxido de etileno. Los métodos físicos químicos son vapor a baja temperatura, como el formaldehído y el gas. Estos métodos físicos químicos, actualmente el formaldehído no se utiliza, se utilizaba antes, hace mucho tiempo, pero ya no se utiliza. El plasma, que es el peróxido de hidrógeno. Los métodos más utilizados son el calor seco o estufa, el calor húmedo o autoclave, el método químico, que es el óxido de etileno, y el plasma o peróxido de hidrógeno. Ahora vamos a ver cada uno con sus características y a qué temperatura y qué material se puede utilizar, se puede esterilizar en cada uno de ellos. Bueno, uno de los primeros métodos de esterilización que vamos a ver es el famoso autoclave o calor húmedo. Lo que es el autoclave es un recipiente cerrado, básicamente es una cámara sellada, en la que se introduce vapor de agua a alta presión y temperatura. Esto es lo que actúa como agente esterilizador. El autoclave en realidad es similar a una olla a presión de las que se utilizan para cocinar, por eso está diseñado para permitir la presurización del vapor. Actualmente existen autoclaves muy sofisticados de diferentes tamaños y diseños. Tiene un indicador de presión que se llama manómetro, una presión dentro de la cámara y una presión atmosférica externa. El ciclo de vapor es de 15 a 30 minutos. Lo que hace ese vapor es que ese vapor de agua alcanza temperaturas superiores a 100 grados centígrados, generalmente entre 120 grados y 140 grados centígrados, en ese lapso de tiempo de entre 15 a 30 minutos. Muchos de los microorganismos patógenos morirían a los 80 grados centígrados de temperatura, pero por ejemplo las esporas todavía se encuentran vivas a los 80 grados centígrados, entonces hay que utilizar una temperatura mucho mayor para justamente matar a todos los microorganismos patógenos. Entonces, por eso se utilizan temperaturas superiores a 100 grados centígrados, que son entre 120 y 140 grados centígrados. Este proceso de esterilización es de bajo costo, tiene muchísima efectividad y por eso es uno de los métodos de esterilización más utilizados actualmente. No debo esterilizar por este método material que contenga goma y material que contenga madera. Sí puedo esterilizar material poroso, como por ejemplo las gasas, las compresas, que va a ser el material que se va a utilizar dentro de la cirugía. También se puede esterilizar líquidos, como por ejemplo vaselina líquida y vaselina sólida. Estos líquidos se colocan dentro de frascos de vidrio y ese frasco de vidrio va a contener dentro una poca cantidad de vaselina líquida y vaselina sólida, y se va a mandar a esterilizar por este método. Lo que aparece en esta diapositiva, estas dos fotos, una dice compresas de gasas radiopacas y el otro dice gasas radiopacas. Este sería el material poroso que se utiliza en cirugía. Unas son compresas de gasa que, si ven, tienen una tirita azul. Significa que es radiopaca justamente porque se puede ver a través de los rayos X. Entonces, si alguna de estas compresas o estas gasas falta en el conteo de material y está dentro de la cavidad, ya sea abdominal, torácica, la cavidad del paciente, se puede traer el aparato de rayos y a través de rayos se logra ubicar la compresa o la gasa. Las gasas, si ven, tienen una tirita azul marcada en el medio y eso también lo hace visible a través de los rayos X. Este sería el material poroso que
a través de una preparación. Por lo general las compresas van 6 compresas juntas y las gasas son 10 gasas en un paquetito, que ya vamos a ver más adelante cómo es la preparación de cada material. Se manda a el método de esterilización, que es el de calor húmedo o autoclave. En este autoclave, lo que me olvidé de decirles anteriormente era que el autoclave trabaja, además de trabajar con vapor de agua, obviamente dentro de ese autoclave va a haber una humedad. Esa humedad tiene que ser humedad relativa entre 3% y 5%. Si esa humedad es mayor al 5%, entonces todo el material que es esterilizado por este método se va a encontrar húmedo. Entonces, si al finalizar el ciclo el material sale totalmente húmedo, quiere decir que ese material no se encuentra estéril y debe esterilizarse nuevamente. Bueno, en la diapositiva anterior tienen el dibujo de lo que sería un autoclave, que es similar a como si fuera una estufa. Ese autoclave, si ven, tiene una puerta de forma redonda abierta. Esa puerta tiene una presión que cuando se cierra y comienza el proceso de esterilización por autoclave, eso se cierra a presión y no hay manera de abrirlo hasta que no finalice el ciclo. En esta diapositiva, en esta foto, yo les puse para que ustedes vean cuáles son las tiras reactivas. Estas tiras reactivas son las que van a tener todo el material que se introduce dentro de ese autoclave. Estas tiras reactivas me van a servir para verificar si el método de esterilización de autoclaves se llevó a cabo correctamente. ¿Qué es lo que van a hacer estas tiras? Que al pasar por esa temperatura tan alta que utiliza el autoclave, van a cambiar de color. Cuando vira de color, se cambia de amarillo a un color marrón, esas tiras me van a estar diciendo que el ciclo de esterilización se completó correctamente. Es un testigo para yo saber si ese material se encuentra estéril o no. Si esas tiras salen exactamente igual que como se introdujo, entonces el ciclo de esterilización no estaría completo. Estas son cajas cribadas, se les llama así porque tienen como pequeños huequitos en la tapa y en la base de la caja. En estas cajas se coloca instrumental que va a ser enviado a el autoclave. Justamente el sistema de que tenga esos huequitos la caja es para que penetre el vapor y se esterilice todo el instrumental que contiene dentro de la caja. Si esta caja fuera totalmente hermética, entonces el vapor no tendría manera de introducirse dentro de esa caja y de esterilizar lo que contiene dentro. Bueno, otro método sumamente importante y muy conocido es el óxido de etileno. En este se coloca material que no puede soportar temperaturas muy altas. Es tóxico, tiene un calor humedad del 25%, pero al 80% se intensifica. Debe tener una ventilación una vez que el material se esteriliza. Los ciclos de esterilización por lo general son de 12 horas. Lo que tiene el óxido de etileno es un gas residual, entonces por eso debe recibir una ventilación el material que es esterilizado por este método. No se esteriliza por este medio ni vidrio ni soluciones que estén contenidas en frascos de vidrio. Este método debe tener una ventilación de 16 horas. En equipos más antiguos, donde los ciclos de esterilización de este óxido de etileno eran de 24 horas, la ventilación era de 48 horas. Actualmente, como estos equipos son mucho más nuevos, tienen ciclo de 12 horas y entonces su ventilación es solamente de 16 horas. Quiere decir que esterilizo un material por este método
del óxido de etileno, pero no lo puedo utilizar inmediatamente, sino tengo que dejar que se ventile 16 horas porque justamente tiene ese gas residual. Se puede esterilizar material que contenga polietileno, catéter, sondas ópticas, material que sea de lumen largo y que sea estrecho, y también motores. Bueno, en esta diapositiva les puse una foto del material que se puede esterilizar por el método de óxido de etileno. Si ven a mano izquierda de la diapositiva se encuentra el perforador o taladro que se utiliza en quirófano. Y a mano derecha están las ópticas, que esas ya las vamos a ver más adelante cuando veamos instrumental. Este material es para cirugías laparoscópicas, que son cirugías que se ven a través de una fibra óptica y de una óptica y se ven a través de un monitor. Esas son las ópticas. Bueno, en esta foto está justamente todo material o instrumental, parte del instrumental que se puede llegar a utilizar para una cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica es una cirugía que se hace a través de una videocámara. Ya cuando lleguemos a instrumental más adelante lo van a poder ver bien, pero les puse esta foto para que vean cuando dice que se puede esterilizar material que sea de lumen largo y estrecho. Si ven ustedes, es sumamente largo, es instrumental y es muy finita su largo y sus puntas son muy finitas y delicadas. Bueno, ese tipo de instrumental es el que se puede esterilizar por óxido de etileno. Bueno, en esta diapositiva yo les puse este cuadro que lo que hace contemplar algunas opciones de temperatura del óxido de etileno. Esto es, por ejemplo, la división que se hace dentro del mismo método. Es más o menos para que ustedes tengan una idea cuáles son los procesos que hace este óxido de etileno en esas 12 horas de esterilización. Por ejemplo, tiene 2 horas mínimo que trabaja a 60 grados centígrados, 4 horas mínimo que trabaja a 45 grados centígrados y 6 horas mínimo que trabaja en 30 grados centígrados. O sea, si unimos todas esas horas dan las 12 horas del proceso de esterilización de óxido de etileno. Como es un proceso que implica una reacción química, la velocidad de la reacción del mismo es dependiente de la temperatura. Por eso, en 45 grados va a tardar un poquito más que el de 60 grados, lo mismo que el de 30 grados va a tardar 6 horas en hacer el proceso. En total son 12 horas del método de esterilización de óxidos de etileno. Bueno, ¿cómo voy a enviar el material al óxido de etileno? Lo voy a enviar en este tipo de envoltorio que se llama pouch. Se escribe pouch y se pronuncia pouch. Este tipo de envoltorio tiene la parte de adelante es transparente, que lo que permite es verificar cuál es el instrumental que estoy mandando a esterilizar y si este instrumental se encuentra en buenas condiciones. También, si yo veo en la parte lateral, no se ve mucho, pero apenas se ve como un cuadradito rosa. Ese cuadradito rosa es una tira reactiva. Es un testigo que me sirve para verificar si el método que estoy utilizando de esterilización llegó a buen término. Quiere decir que ese color rosa vira a otro color y de esa manera me está diciendo que ese material que yo esterilicé en ese pouch está estéril. Bueno, ese material de pouch, que es el que yo voy a utilizar para preparar el material para mandar en óxido de etileno, viene en rollos de diferente tamaño. Bueno, tanto en la diapositiva anterior como en esta diapositiva les puse una foto más o menos de material puesto o preparado en ese pouch. Lo que sí se prepara con doble pouch. Se coloca doble pouch, ese pouch se sella en los extremos y ya está listo para ser colocado en el método de óxido de etileno.
Como ven, también se puede esterilizar instrumental quirúrgico, pero el instrumental quirúrgico que se manda a esterilizar por lo general es el instrumental quirúrgico que es sumamente delicado. Algún instrumental como tijeras para cirugías especiales, algún instrumental que sea demasiado pequeño y que sea sumamente delicado, se puede mandar a esterilizar a través de este método. Bueno, otro de los métodos de esterilización que es muy conocido y es bastante utilizado es el peróxido de hidrógeno. También lo pueden encontrar en algunos libros como plasma. Es peróxido de hidrógeno o plasma. Este método de esterilización lo que tiene es un ciclo que dura 45 minutos. En él se puede esterilizar material que tenga teflón, silicona, instrumental metálico, ópticas e instrumental que tenga látex o material que tenga látex. El peróxido de hidrógeno, a diferencia del resto de los métodos de esterilización, al ser un método rápido, me puede ayudar, por ejemplo, si yo necesito tener un material estéril para una cirugía inmediatamente, lo puedo mandar a esterilizar por el peróxido de hidrógeno o plasma. Esa es la diferencia con el resto de los otros métodos. Pero el peróxido de hidrógeno o plasma, si bien es un método sumamente útil, se trata de usarlo lo menos posible porque es un método caro. Bueno, en este recuadro lo que les quería mostrar era qué es lo que era el peróxido de hidrógeno o gas plasma. El plasma es un gas altamente ionizado, donde el material obviamente que se coloca, ya sea en este método de esterilización o en cualquier otro método de esterilización, el material debe estar limpio y seco. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Se acuerdan de la desinfección, de la descontaminación? Cuando hablamos de descontaminar, justamente hablábamos de esto. El material se descontamina, se lava, se seca y una vez que está limpio y seco se prepara para mandar a esterilizar. Usado este material sensible al calor, es muy usado en materiales que son sensibles al calor, termosensible quiere decir, o instrumental de superficies lisas por su temperatura que es menor a los 60 grados centígrados. No es tóxico y lo único que se requiere es envoltorio especial, que es una lámina externa de poliamida y una interna de polietileno. Ahí les voy a mostrar cómo es la envoltura que se utiliza para preparar el material que va a ser esterilizado por peróxido de hidrógeno. Entonces, lo que tiene el peróxido es que se puede colocar todo material que sea sensible al calor, porque trabaja con una temperatura menor a 60 grados. Depende del material que vamos a mandar a esterilizar por el peróxido de hidrógeno, va a ser la envoltura que vamos a utilizar. Pero estos son los distintos tipos de materiales que puedo utilizar para preparar el instrumental que voy a mandar a esterilizar por peróxido de hidrógeno. Una es la envoltura de polipropileno, el papel crepado, que es ese papel azul que ustedes ven ahí, las mangas mixtas, que son las mangas mixtas son como pequeños paquetes preparados justamente en un papel transparente que es para mandar diferentes tipos de material. Las bolsas Tyvek y bandejas de esterilización y contenedores. Que las bandejas de esterilización y los contenedores son símil a los que utilizamos para el autoclave, son cribados. Usamos el pouch parecido al del óxido de etileno, sino que tiene otro tipo de testigo que vira. Bueno, y ese es todos los tipos de envoltorio que puedo utilizar justamente para mandar el material a esterilizar por peróxido de hidrógeno o el famoso gas plasma. Y bueno, el último método de esterilización y el más conocido desde hace mucho tiempo es el calor seco o la famosa estufa. Este es el más antiguo de los métodos de esterilización. El calor lo que hace es desnaturalizar la proteína bacteriana. Tiene una temperatura de 160 grados centígrados
a 200 grados centígrados. En 30 minutos del ciclo trabaja a 180 grados centígrados y a 120 minutos del ciclo trabaja a 160 grados centígrados. Su esterilización es más lenta. Bueno, el lugar o el aparato donde se coloca el material a esterilizar se le llama estufas y principalmente lo que se esteriliza por calor seco es el instrumental quirúrgico. Bueno, en estas diapositivas les puse una foto de lo que son las estufas. Estas estufas también, bueno, como el autoclave, pueden venir de diferentes tamaños. Esta es una estufa grande donde se puede colocar mucha cantidad de material de instrumental quirúrgico para esterilizar, pero también pueden encontrar estufas pequeñas, como por ejemplo, si alguno ha ido a realizarse algún tatuaje o cuando van al odontólogo, bueno, abren unos pequeños aparatitos chiquitos, esas son mini estufas, donde lo que se puede esterilizar ahí es muy pequeño instrumental quirúrgico o pequeñas piezas que necesitan una esterilización como la del calor seco. Bueno, como pueden ver, estas cajas son totalmente herméticas. Estas cajas totalmente cerradas son las que van a contener el material quirúrgico, el instrumental quirúrgico que yo voy a mandar a esterilizar por estufa. A diferencia del autoclave o del peróxido de hidrógeno, si ustedes recuerdan la foto, las cajas eran cribadas, o sea, como que tenían muchos huequitos tanto en la tapa como en la base de la caja, para que justamente ingresara ya sea el gas o el vapor para esterilizar ese instrumental. En cambio, las estufas son totalmente herméticas y el instrumental quirúrgico va dentro de esa caja que va totalmente cerrada. O sea, con la tapa puesta se manda a esterilizar por el método de calor seco. Ahora en las siguientes diapositivas les voy a mostrar la preparación de esa caja para el calor seco, pero tanto dentro de la caja como fuera va a tener esta tira reactiva que lo que va a indicar es lo mismo que nos indicaba en los otros métodos de esterilización. Si cambia de color, o sea, se vira esa tira reactiva, me sirve de testigo para verificar si el método de esterilización, el ciclo de ese método de esterilización se ha realizado correctamente. En el testigo de calor húmedo, si recuerdan, era de color amarillo y decía STEAM. STEAM significa vapor. Y en este testigo de calor seco dice dry o dry, eso significa calor. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes cuando vean las tiras reactivas. Ya cuando empiecen a ir al quirófano, que vamos a hacer el recorrido, van a poder ver cómo es la preparación del material para esterilizar y tienen que saber identificar estas tiras reactivas. Depende del laboratorio donde se hayan realizado estas tiras reactivas, van a cambiar los colores, pero lo que no va a cambiar es justamente eso, que diga vapor o calor. No podemos ponerle a una caja que sea para calor seco un testigo de vapor porque justamente nunca va a virar, o sea, nunca va a cambiar de color y nunca se va a saber si se realizó correctamente ese proceso de esterilización porque ese testigo no es de ese método. Bueno, en la diapositiva anterior, como en esta, yo les puse una foto para que ustedes vean cómo se preparan las cajas para mandar a esterilizar. En la foto anterior, la caja tiene el testigo, donde la parte que tiene que virar de color se encuentra de color azul o color, un color violeta. En esta otra diapositiva, en esta otra foto, el testigo ya ha virado, está de color marrón o de color naranja. Quiere decir que la caja anterior es la caja que recién se ha preparado para mandar a esterilizar. Y esta caja donde el testigo está virado es la caja que ya viene estéril
del servicio de esterilización. Si ustedes ven, ese papel con el que se envuelven las cajas se llama papel craft. Se coloca esa cinta marrón, que es cinta engomada, se le coloca el nombre de la caja, la fecha y en este momento tenemos un sello que dice el sello justamente servicio de quirófano. Si ven en esta caja que está esterilizada, tienen una cinta que tiene unas rayitas, es una cinta amarilla, mucho más clara que la cinta engomada, con unas rayitas marrón oscura. Esa cinta es la que suele colocar el servicio de esterilización, que les sirve a ellos también como testigo. Además de la tira reactiva, colocan esa cinta y esa cinta también vira, también cambia de color, y esto identifica y nos asegura que el método de esterilización se realizó correctamente. Bueno, esta foto que les puse es el famoso papel craft, que es el que se utiliza para la preparación de la envoltura de las cajas que se van a mandar a esterilizar por calor seco. Este papel craft viene en diferentes tamaños, esos rollos de papel, y se va cortando de acuerdo a lo que se necesite utilizar. Estas son las famosas cintas testigo. Estas las suele tener el servicio de esterilización, pero a veces saben estar en el quirófano también. Estas cintas testigo nos sirven como una ayuda extra justamente para decirnos si el método de esterilización se ha realizado correctamente. O sea, se coloca la tira reactiva y se coloca esta cinta testigo. Hay cintas testigo para calor húmedo, o sea, para el autoclave, y para el calor seco, que es la estufa. Bueno, espero que se haya entendido. La esterilización es un poco complejo este tema, es difícil explicarlo a través de diapositivas, pero bueno, traté de hacérselos lo más resumido posible. Le saqué algunos métodos de esterilización que había, por ejemplo, dentro del calor húmedo. Hay muchas variantes de métodos de esterilización, pero el más conocido y el más utilizado es el autoclave. Entonces solamente les dejé los que utilizamos actualmente, los que se utilizan en diferentes clínicas y en diferentes hospitales. Bueno, chicos, quedo a su disposición.